Yoconda, en tu, la novela que venís a presentar, Las fiebres de la memoria, hay como varias historias, ¿no? Una historia muy cercana a tu pasado, pero también temas que están en el presente. ¿Qué de todo eso querías contar en Las fiebres de la memoria? Bueno, en primer lugar es una historia familiar fascinante y eso siempre pienso que tenemos sed de ese tipo de historias, ¿no? Son siempre seductoras porque todos tenemos de alguna manera ese deseo de saber de dónde venimos, qué pasó en el pasado, cómo fueron nuestros ancestros, los secretos de familia, y todo eso es como una intriga, ¿no?, que rodea esta novela. Por otro lado, pensé en ese fenómeno actual, ¿no?, que siempre ha existido, pero que ahora está teniendo una vigencia muy grande, que es la migración, ¿no? Cómo estos situaciones políticas, situaciones personales hacen que la gente busque cómo salir de un país, llegar a otro y reinventarse la vida, ¿no? Cada una de esas saltos geográficos tiene que ver también con un salto anímico, con enfrentarse a una situación muy diferente, perder en cierta manera la identidad que uno tiene al existir en el país donde naciste, tener que inventar otro idioma, aprender otro idioma, etc. Entonces todo eso me pareció que tenía una actualidad importante. Por otro lado, la construcción de la identidad masculina, ¿no? Porque yo he escrito muchas novelas sobre la identidad femenina y me pareció interesante ponerme en los zapatos de un hombre. ¿Y crees que lo lograste? Creo que sí. Para mí, de sobremanera, ¿no? Pero sí. Sí. Bueno, porque las mujeres estamos acostumbradas a ponernos en los zapatos de los hombres. Y además pensamos mucho en lo que piensan los hombres, ¿no? Y tenemos eso por vocación casi biológica, porque siempre estamos tratando de pensar qué piensan los hijos, ¿no? Y con los hombres pues igual, nos interesan los hombres. Te quería preguntar, a lo mejor suena como un lugar común, es algo que seguro te preguntan un montón, pero es medio inevitable. Nicaragua siempre marcó tu literatura, está súper presente, de forma directa, a veces indirecta, como Faguas quizás. ¿Eso es algo que decidís antes de escribir o es algo que si alguna editorial viniera y te dijera que no lo puedes hacer, es imposible de hacer para vos? No, porque sí he escrito. En el caso del Pergamino de la seducción, por ejemplo, ahí no aparece Nicaragua, ¿no? Realmente Nicaragua forma parte de mi esencia. Entonces sí es una referencia que yo quiero mantener, o sea, de alguna manera, pero también pienso que uno no puede limitarse, ¿no? La imaginación tiene esa sed de exploración también, ¿no? Y en la medida en que vas escribiendo más y más, querés tocar otros temas que no has tocado. Y este tema me encantó por eso también, porque tiene, por un lado, la universalidad, ¿no? Que empieza en Francia, o sea, que toca un tema también muy interesante, que es la revolución, qué pasa después de una revolución que de alguna manera es traicionada también, y aparece un rey, o sea, ¿me entiendes? Pasa de una revolución al terror, a Napoleón, a la monarquía. Entonces eso resuena en mi corazón, ¿no? Y por otro lado, el retorno a Nicaragua, o sea, la llegada a Nicaragua de este hombre, que de una manera extraña parece vinculado conmigo, ¿me entendés? Es una cosa que fue muy sugestiva, ¿no? Porque además en Nicaragua se dio en ese tiempo una enorme migración de personas que llegaron de Inglaterra, de Francia, de Italia, y que hicieron familias en Nicaragua, que tenemos muchísimos nombres de familias alemanas, francesas, qué sé yo, y que crearon, le dieron, eso es cierto, les dieron tierra gratis, y entonces se instalaron en Nicaragua. El cultivo del café se lo debemos a una pareja de alemanes.
Tan es así que cuando la Segunda Guerra Mundial había muchas familias alemanas en Nicaragua y Somoza le declaró la guerra a Alemania. Él fue el primer país que le declaró la guerra a Alemania para poder confiscar a los alemanes. Entonces confiscó las tierras, las haciendas de los alemanes que eran muy prósperas, y a los pobres alemanes que ya no eran ni siquiera los originales los mandaron a un campo de concentración en Texas y después los mandaron a Alemania, algunos, ¿no? Increíble, nada tenía que ver con Alemania ya. ¿Y esto te viene de relatos familiares o tuviste una investigación histórica densa que te llevó a hacer una investigación histórica? Porque habla de la historia, un poco de la historia de Francia, Inglaterra, Nicaragua. No, claro, hice una investigación tremenda. O sea, la investigación para mí, cuando escribo una novela, es uno de los grandes placeres, ¿no? De escribir la novela, porque hay una mezcla entre lo que vas descubriendo en la investigación y cómo la imaginación va aprovechándose, ¿no? Y va conformando la película que estás contando, ¿no? De cierta manera, porque yo pienso que la novela, para ser exitosa y para atrapar al lector, tiene que tener mucho de verdad, ¿no? Tenés que crear un mundo creíble. Y realmente este mundo es sumamente creíble porque es sumamente apegado a la realidad histórica. O sea, por ejemplo, hasta las direcciones, los caminos en Nueva York, las calles por las que caminan, son todas, ahí estaban en ese momento de la historia. Los barcos en que cruza el océano, el barco, pues, también así eran los barcos en ese tiempo. Me metí a hacer una investigación. Liverpool, que él sale de Liverpool, cómo era la primera clase, la tercera clase, quiénes iban ahí, porque era también otro gran momento de migración, que fue la hambruna de la papa en Irlanda. Entonces mucha gente que se iba en esos barcos era gente que emigraba porque se estaban muriendo de hambre, ¿no? En Irlanda, sí. Y la historia de la ruta del tránsito, que le llamaron, ¿no? Que fue la historia de cuando Cornelius Vanderbilt se da la fiebre del oro y para evitar que la gente tuviera que ir de Nueva York hasta el estrecho de Magallanes y volver a subir para llegar a California, empiezan a buscar rutas alternativas. Y Nicaragua tiene ese río que desemboca en un lago que después, solo 25 kilómetros después, queda el Pacífico. Entonces esa ruta fue fundamental, importantísima para la historia de Nicaragua, porque de ahí llegó un filibustero, William Walker, que se hizo presidente de Nicaragua por un tiempo, quería anexar Nicaragua a los Estados Unidos. La historia del canal hizo que Nicaragua se convirtiera en un punto muy importante geopolítico para los Estados Unidos, nos invadieron un montón de veces por eso. Entonces todo eso está metido en la narración de la historia de una u otra manera, ¿no? Y hablando de la literatura o de la creación en general, digamos, de la creatividad, una pregunta que capaz que no tiene respuesta, pero que vamos a seguir haciendo. ¿Dónde surgen las historias? ¿Dónde surge la inspiración? ¿Qué es lo que te inspira a vos a terminar escribiendo estas historias, digamos? Diferentes cosas. Por ejemplo, La mujer habitada nació de un sueño que tuve, donde vi la mujer en el árbol. Y eso tomó 15 años para La mujer en el árbol. Primero era una mujer que vivía después de la revolución, o que había muerto durante la revolución, y la otra era una mujer que vivía después de la revolución. 250 páginas más tarde me di cuenta que no funcionaba y tuve que volver a empezar. Son cosas que de repente La Sofía y los presagios se me ocurrió, por una historia que me contó alguien de una gitana que la habían dejado. Guaslala, o sea, me costó muchísimo esa novela, pasé 6 años escribiéndola porque la historia no me salía.
pero es misterioso. Por ejemplo, esta historia, pues yo la conocí y todo, pero cuando escribí El país bajo mi piel, que era un enfoque sobre ese tiempo mío, dicen que la memoria es como una ventana sobre una vida, ¿no? Y empecé a pensar en mi infancia y en esa historia de mi papá. Y no la puse porque yo dije, esa historia no la puedo contar muy superficialmente porque es una historia pesada, ¿no? Y una historia que tiene tantas ramificaciones. Y creo que de ahí me quedé con la idea de que debía escribir esa historia, ¿no? Pero así es bien difícil, no hay una manera exacta, ¿no? De cómo te suceden las cosas, imágenes, ideas. Yendo a otro tema. Hoy está muy visible, ¿no?, la movilización contra la violencia machista, el tema de la desigualdad en general, la opresión de las mujeres, pero en tu literatura, y pienso, bueno, la que mencionabas antes, en La Viña, La Mujer Habitada o en El País de las mujeres siempre aparecen como sujetos políticos, tienen ideas, son militantes, quieren cambiar el mundo. Pensando en eso, ¿cómo ves el movimiento actual de las mujeres en general en el mundo? Creo que estamos en un pico muy importante. Yo creo que los movimientos sociales así se mueven, ¿no? Son como que acumulan fuerza y de repente aparece algo que hace que suban de volumen. Y creo que esos movimientos, esos momentos de auge son fundamentales porque van marcando ya otro nivel de desarrollo de los movimientos. Yo creo que estamos en otro nivel de desarrollo. Yo creo que este Me Too, por ejemplo, va a marcar una diferencia entre antes, va a ser un antes y un después, y está abordando un asunto fundamental para todas nosotros las mujeres, que es el acoso, ¿no?, que la vivimos constantemente, y el otro es la violencia, ¿no? Que yo pienso que no es un problema de las mujeres, la violencia es un problema de la sociedad, y por eso pienso que los hombres tendrían que involucrarse mucho más de lo que se han involucrado, porque dejar que las mujeres se dediquen a pelear contra la violencia contra las mujeres, realmente el problema no es un problema de las mujeres, es un problema de los hombres, y es un problema social. Y yo creo que las mujeres hemos hecho una reflexión muy profunda sobre nuestra identidad, sobre de dónde viene el sometimiento, de dónde viene el programa que nos hacen llenar, digamos. Y los hombres no han hecho eso. Yo pienso que los hombres todavía tienen esa tarea pendiente de encontrar de dónde les viene la identidad machista, de dónde viene esa concepción de sí mismos, porque nosotros lo hemos hecho. Y creo que para el hombre es bien importante hacerlo, porque eso tiene que marcar una diferencia. Pues yo creo que hay una amenaza, el hombre se siente amenazado ahora por la mujer, por la fuerza de la mujer, por el poder de la mujer, y eso ha incidido en el nivel de violencia. Pero por eso mismo, o sea, hay que ver cómo se disminuye eso, cómo nos damos cuenta que aquí existimos, estamos en este planeta, no vamos a dejar de existir ni los hombres ni las mujeres, y tenemos que ver cómo coexistir de una manera más respetuosa y de una manera que no signifique que se acalle el 52% de la población, como ha sucedido hasta ahora, ¿no? Mediante que un mundo más lindo va a ser cuando todas las mujeres puedan desarrollar todo su potencial, y además podemos hacer lo que yo digo en el país de las mujeres, que puedan ir a descansar los hombres un ratito y nos dejen mandar a nosotros. Bueno, ahí en el país de las mujeres, de alguna forma se adelantan muchos de los debates que ahora están, por ejemplo, por lo menos en el movimiento de mujeres en Argentina, que además de la lucha contra la violencia, del acoso, también está esto de la relación entre el trabajo y la vida, las horas que le dedican las mujeres a todas esas tareas, pero de alguna forma fue como medio, o sea, una anticipación. Bueno, porque yo estoy convencida que eso es fundamental, que
el mundo laboral está organizado para hombres que tienen esposas. Y ya los hombres mismos tienen otra relación con sus hijos, los más avanzados, ¿verdad? Entonces, creo que se tiene que cambiar ese mundo laboral para que no haya ese desgarramiento entre decidir entre tus hijos y tu trabajo. Porque alguien tiene que criar a los hijos, ¿no? Y entonces, ¿cómo lograr es que haya más armonía entre tu vida laboral y tu vida familiar? Y esa es una lucha que todavía tenemos que dar. Todas las guarderías infantiles. Yo tengo una hija en los Estados Unidos que ella tendría que trabajar para pagar la guardería porque son carísimas. Entonces eso es absurdo. La capacidad de la mujer de tener al hijo dentro del trabajo si es necesario. O sea, los cubículos que yo pongo en esa novela donde la mujer puede estar con su hijo si está enfermo, que pueda dar el pecho, o sea, la lactancia materna que es tan importante. O sea, el mundo podría cambiar y tenemos que agarrar esa lucha nosotros también. Yo pienso que es una lucha que nos falta. Y iba a decir que estos picos, y que este pico de la lucha de ustedes, por ejemplo, que ha sido ejemplar para América Latina, porque en América Latina admiramos enormemente lo que ustedes están haciendo. En Nicaragua está empezando apenas en Centroamérica el Me Too. Entonces ha sido bien importante y yo creo que los hombres se ponen nerviosos, ¿no? Pero tiene que haber un momento de agresividad, porque siempre que se empieza una lucha como esa, se plantea como una confrontación. Pero después pasa, ¿no? Igualito que cuando el feminismo, cuando las mujeres quemaban los brasieres y salían, la gente se puso tan nerviosa, los hombres, ¿no? Pero el hombre tiene que entender que no va a perder el poder, sino que va a ganar unas compañeras, va a ganar compañeras. Y va a poder llorar. Cierto. Y a raíz justamente de esta visibilización también volvieron a aparecer muchos debates que siempre estuvieron, que es esto de las etiquetas, ¿no? De la literatura femenina, si existe, ¿no? A vos muchas veces te encasillaron por tu poesía, porque hablas de sexualidad femenina, porque hablas de las mujeres. ¿Qué pensás sobre esa discusión, esa etiqueta? Que hace mucho daño. Porque, por ejemplo, esta novela es diferente. Esta novela es a partir tiene una voz masculina, está contada desde una perspectiva diferente, toma una problemática mucho más universal, ¿no? Y no es una novela típicamente yocondiana, digamos. Pero entonces es como hay como un menosprecio. En cierta manera le tenían miedo, las editoriales en algunos países le han tenido miedo, porque no apunta a ese sector del mercado. Entonces es también un menosprecio a la capacidad femenina, o sea, la capacidad de las mujeres, que somos las mayores lectoras, de leer literatura, o sea, que no sea solamente de uno mismo, ¿no? De la propia problemática de la mujer, si nosotros somos lectoras ávidas de todo tipo de literatura. Entonces que te obliguen a quererte encasillar, ¿no? Que vos vas a escribir solamente una literatura que hable sobre la mujer. Y además hay un sesgo como que es menor, ¿no? Como que nosotros hubiéramos dicho que la literatura que habla de los hombres, que es la mayoría, ¿no? No la vamos a leer porque habla de los hombres. Y la mujer es tan importante y la problemática de la mujer es tan importante que es ridículo pensar que no le iba a interesar a los hombres tampoco. Yo tengo un montón de lectores hombres que les gustan mis novelas. Entonces esa es una concepción de mercado, no es una concepción realmente natural, creo yo, de los lectores. Pero claro, se las fomentan porque hay esa división de mercado. Bien, hablando de lectores o de lecturas, ¿qué lee Gioconda Belli ahora? ¿O qué voces nuevas, si hay, estás viendo en la literatura? Leo de todo.
Pero me interesa mucho leer gente nueva. A veces me cuesta porque no encuentro mucho. Hay mucha experimentación ahorita, ¿no? Entonces a veces no entiendo muy bien para dónde va la literatura y me regreso a los clásicos. Pero sí me interesa mucho, por ejemplo, estoy leyendo, me ha interesado Samantha Schweblin, por ejemplo, que me parece que es una voz muy interesante. Juan Gabriel Vázquez, me encanta, creo que lo que ha hecho es fantástico. Santiago Gamboa. También muchos me mandan textos para leer, entonces acabo de leer una cosa muy interesante que escribió Sabrina Duque, que es ecuatoriana, que se llama Volcánica, porque ella empezó a hacer una investigación sobre los volcanes en Nicaragua. Ella está casada con el embajador de Brasil, pero es periodista. Entonces se puso a escribir sobre los volcanes y de repente explotó Nicaragua con lo de Abril. Entonces empezó a mezclar y le ha quedado un libro muy lindo que se llama Volcánica. Y soy muy amiga de Salman Rushdie, entonces también leí su última novela que no ha salido. ¿Pero qué es esa definición de que no sabes a dónde va a veces la nueva literatura? Creo que estamos buscando, porque mira, hay una narcoliteratura, por ejemplo, que a mí no me ha interesado mucho. Pero creo que es un problema importante en América Latina, ¿no? Hablar de eso. Pero estamos en una situación de cambio ideológico, de lucha, de contrarios, donde tenemos, por ejemplo, la derecha de Bolsonaro, pero por otro lado tenemos a Maduro. O sea que tenemos una derecha terrible y una izquierda también bastante terrible, a mi manera de ver. Daniel Ortega, que se anuncia de izquierda y que lo que hizo fue hacer un pacto con el gran capital nicaragüense, y así logró muchas de las cosas que logró, y con los Estados Unidos también. O sea, los Estados Unidos estaban felices con Daniel Ortega, ¿no? Porque estaba parando el narcotráfico, porque no dejaba pasar los migrantes que venían queriendo venir de Cuba a los Estados Unidos, los paró en la frontera. Entonces, estamos en sin paradigma social, digamos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos los latinoamericanos? Estamos atrapados con el extractivismo, con la falta de programa social, ¿no? Yo siento que hay una situación de incertidumbre, y eso se refleja en la literatura, porque entonces se da también como escape, ¿no? Tratar de buscar otras cosas que podamos hablar donde nos refiramos a todo esto, pero no podemos estar anunciando la utopía, pues esa literatura de testimonial que había en los 70, 80, posiblemente va a volver a existir, pero no me preocupa. Yo creo que toda la literatura pasa por esos momentos, ¿no? Y en esos momentos se dan esas exploraciones interesantes también, ¿no? Pero leo bastante. Y leo no ficción, me acabo de leer un libro de Fukuyama muy interesante sobre la política de las identidades, y leo el periódico. Y hablando esto de que seas de experimentación, de nuevas y nuevos autores, ¿se habla de alguna forma de una especie de reverdecer de la poesía en la juventud? Acá, por ejemplo, el año pasado, cuando vino Elvira Sastre justamente a la Feria del Libro, sus recitales de poesía, ella era como una rockstar, fue una cosa medio rara. Ella usa mucho las redes sociales. No sé si vos ves que puede haber una buena sociedad entre la literatura, las redes. Si, por ejemplo, cuando vos escribiste tu primer libro de poesía, no sé si cuando escribías sobre la grama había Twitter, si lo habrías usado. Claro, yo soy tuitera tremenda.
Me encantan las redes sociales porque tienen grandes peligros, pero también tienen grandes posibilidades. Ahorita con Nicaragua, por ejemplo, nosotros hemos usado las redes sociales enormemente, más que estamos completamente reprimidos a nivel de los medios de comunicación. Entonces, yo pienso que las redes sociales tienen una enorme importancia y que es bien importante que se ocupen para el arte, porque no les vamos a dejar las redes sociales solo al comercio, solo a la frivolidad, a lo superficial. No, yo creo que tenemos una responsabilidad de que las redes sociales también sean un medio de comunicación importante, y me encanta que la poesía está teniendo ese reverdecer a partir de que se empiezan a dar presentaciones en YouTube de poesía y todo eso, ¿no? Y a mí me da tentación. Me pongo a pensar en la Margaret Atwood. La Margaret Atwood creó todo un movimiento. Wattpad. Wattpad, se los intercambian y de ahí han salido cosas bien interesantes. Entonces, me encantaría tener más tiempo para jugar más con ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo tengo un montón de seguidores. Y yo empecé con mis redes para platicar con mis lectores. Y eso ha sido una cosa fantástica, porque realmente antes los escritores vivíamos en la más absoluta soledad, y ahora te relacionas con tus autores, me corrigen, ¿no? Con los autores, con los escritores. A veces me corrigen que has dicho mucho mente en tal parte. Qué exigentes. Sí. Pero es divertido, pues, ¿no? Y además amor también, ¿no? El amor que te dan, son muy expresivos. Yo vivo contenta, pues. Toma tiempo, hay que dedicarle un tiempo. Y te puede absorber también, porque tiene una capacidad hipnótica que no sé de dónde viene. Dicen que se relaciona con el juego, que el juego es la gratificación inmediata que te dan, entonces te hipnotiza. Entonces uno tiene que tener mantener cierta distancia a veces. Sí, para no dejar de leer, porque eso me preocupa. Uh-huh. Que se está leyendo mucho, no es que no se lea, porque ya estar en las redes sociales es leer, pero no es muy superficial también. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias a vos. Muchas gracias.